Bueno, hoy en la entrevista de Al Lío tenemos a una activista, escritora, comunicadora que se ha convertido en una de las voces más claras y más valientes contra la gordofobia con su libro, su podcast, sus charlas. Lara Gil pone nombre a lo que muchas vivimos sin saber cómo contarlo: el rechazo, la culpa, el dolor, pero también la rabia, la risa, la política y el amor propio. Lara Gil, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de charlar un rato. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy procesando mientras va pasando lo que es sacar un libro, porque es un mundo en el que si tú no lo pensabas y además tú tienes un trabajo y no entraba en tus planes, a mí este libro me ha sobrevenido un poco, ¿no? Pero la verdad que también estoy muy contenta de ver que el libro está llegando a un montón de sitios y que está como generando muchos movimientos. Estoy en un momento de que se mueve todo a mi alrededor muy rápido y necesito entenderlo. Pedazo de portada. Me siento un poco yo. Sí, fíjate que creo que es una portada en la que muchas mujeres se ven y son un poco ellas, ¿no? Yo también me siento yo, no era el objetivo. O sea, no soy yo la que está en la portada y lo veo y digo, pues sí, soy yo también. La portada es increíble y es un juego en el que queríamos representar de lo que va el libro, que va de una experiencia muy dolorosa, muy terrorífica. El libro es muy duro, tiene mucho... bueno, es duro, no se digiere bien porque la historia que cuento es una historia de cirugía y de dolor y de violencia, pero también hablo mucho de mi infancia y la reparación, y la portada queríamos que fuera eso, como jugar con toda esta parte infantil, cómo se habla del cuerpo y de nosotras desde una mirada muy infantil, como si no hubiera consecuencias, y luego en realidad estamos viviendo historias de terror. La primera vez que te escuché hablar creo que fue en el Teatro del Barrio. Y me impactó. Sí. Sí, porque creo que nunca había escuchado hablar tan claro sobre la gordofobia, ¿no? O sobre cómo nos ven a las gordas. Siempre he sido gorda. Sigo siendo gorda políticamente ahora. Esto creo que lo he aprendido de vosotras también, ¿no? Aunque me ha costado llegar a entenderlo como Cris y tú, por ejemplo, lo entendéis en el podcast, me ha costado como... Joder, yo sigo sintiendo culpa y creo que mucha gente que nos ve también creo que siente lo mismo, y ahora que llega el verano dices, joder, me cuesta ponerme unos pantalones cortos, es que me rozan los muslos, es que se mueven, es que yo qué sé, como cosas sí, es que parecen tontas, ahí, ¿no? sí, Pero... Yo también tengo culpa, o sea, creo que es imposible librarse de la mirada de la gordofobia que hay hacia nosotras. O sea, ni la más activista se puede librar de algún pensamiento o alguna idea que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Y es verdad que a mí el activismo me ha ayudado un montón, y pues que lo mismo que estás diciendo tú, yo también lo he vivido, he escuchado a otras activistas, he leído a un montón de mujeres contando sus historias, y eso ha ido haciendo un camino en mí, que lo he hecho junto con Cristina y con otras compañeras, que ha sido un camino doloroso, pero a la vez liberador, que es el camino de decir, no quiero seguir jugando a este juego de superioridad moral a partir del cuerpo, a este juego de violencia hacia los cuerpos y a este juego de sentirme mal conmigo misma, ¿sabes? Pero creo que es muy difícil librarte de eso porque recibimos mensajes constantes por todas partes, por la gente que queremos, por la que no conocemos, por los medios, por los médicos. O sea, es tanto el mensaje de que debemos adelgazar y de que ser gorda está mal, que si tú ahora pensaras que ser gorda está bien, sería rarísimo. Es imposible que pensemos eso. ¿Tú piensas que ser gorda está bien? Sí. Yo creo que no le deberíamos dar valor moral a ningún cuerpo. O sea, hablar de bien y mal respecto a un cuerpo ya es problemático. Ya habla de una época, habla de un sistema de valores, habla de una ideología, ¿no? Que pone en el cuerpo, habla de un capitalismo salvaje que pone en el cuerpo el lugar en el que decidimos qué está bien y qué está mal, quién tiene derecho a qué cuerpos importan y qué cuerpos no importan. Y hay que romper con eso. O sea, todos los cuerpos están bien, todos, absolutamente todos los cuerpos están bien, porque no deberían tener moral los cuerpos. Cuando tengo una mañana mala, miro el Instagram, las stories de Magda Piñeiro. Claro.
Muy bien, claro, es que Magda hace un trabajo en red súper importante, ¿no? Como que además en las redes sociales es muy difícil mantenerte en una línea política en las redes sociales y ser fiel, ¿no? a esa claridad y no irte por el body positive, no irte como por otros mensajes más vinculados a la autoayuda y la autoaceptación, y Magda mantiene una línea política muy, muy empoderadora. Hay uno de los posts que he visto recientemente y que los repite bastante, que es como si la gente, no sé si sabes a lo que me refiero, si la gente pensara que es por salud, no se meterían con nosotras, sino con el precio de la fruta o con el precio de o cómo nos estamos alimentando, o irían más direccionado a las grandes empresas, a la alimentación y no sé qué, y no recae, ¿no?, como la culpa sobre nosotras, ¿no? Eso me parece muy interesante porque siempre nos dicen como, ¿no?, como es por tu salud. Claro, bueno, es que es mentira que les preocupe nuestra salud. O sea, que el post que dices de Magda, lo que Magda está ahí contando es muy interesante, y es que nos dicen que es por salud, pero no les preocupa ni cómo nos alimentamos ni cómo estemos de salud en realidad, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que el problema de las personas gordas es, por ejemplo, que no podemos acceder a los mismos puestos de trabajo que el resto, que cobramos menos, que no pasamos los procesos de selección, que en el médico nos maltratan. Esos son los problemas reales de salud que tenemos y esos nadie los ve. Entonces, nuestros problemas son realmente invisibles, usan la salud como herramienta para violentarnos, y eso es muy perverso, eso es lo que está diciendo Magda. Usáis la salud como si fuera algo, un deber, como si fuera algo que yo tengo que entregarle al mundo para que me traten bien. Como que se hacen, también pienso que se hacen una idea de nosotras, las gordas, como una idea, ya como una conclusión de, bueno, estás gorda porque no te mueves, no comes azúcar, te hartas a bollos, no tienes fuerza de voluntad, ¿sabes? Como se hacen conclusiones sobre tu personalidad, ¿no? Sí. A pesar de que yo flipo con mucha gente que me cuenta y me viene y me dice, no, es que llevo a dieta 500 años, ¿sabes? Y no en plan, no, adelgazo, es que tengo no sé qué, ¿no? Como, y dices tú, pero ¿por qué restringes tu alimentación? No sé cómo te tomas esto tú. Bueno, yo creo que la gordofobia se basa en ideas falsas, ¿no? De hecho, vivimos en un mundo en el que creemos en cosas que no son reales, ¿no? Nosotras en el podcast siempre hacemos estos chistes, ¿no? Hay un miedo a la ocupación cuando en realidad no hay ningún peligro, ¿no? Entonces, mantenemos un montón de ideas y prejuicios y estereotipos que no tienen nada que ver con la realidad. De hecho, la realidad es que la mayoría de personas son gordas. Actualmente en el territorio español, alrededor del 50% de la población, un poco más, son personas gordas, ¿no? ¿Y por qué no hay tallas? ¿Y por qué no hay tallas? Porque vivimos en una ficción delgada. Y esto es muy interesante, que es que vivimos en un mundo que ideológicamente construye un mundo que no es el real. Porque si más de la mitad de la población somos gordas, es imposible que seamos tantas personas vagas, que seamos tantas personas las que no nos cuidemos. Es imposible. Sin embargo, son estereotipos, porque los estereotipos funcionan así, o sea, los prejuicios sirven para legitimar la violencia hacia nosotras. Entonces se construye una serie de ideología como que no nos esforzamos, que no nos cuidamos, que no tenemos fuerza de voluntad, que no tiene nada que ver con la realidad, porque tú, yo y todas las personas gordas somos diferentes. Hay gente que tiene más fuerza de voluntad, gente que menos. Sí. Sin embargo, los estereotipos siempre han valido, no solo con las personas gordas, o sea, que con cualquier grupo social oprimido se han utilizado los prejuicios para legitimar la violencia hacia nosotras. Y no es casualidad que aumente la gordofobia a la vez que aumenta la meritocracia y la cultura del esfuerzo, ¿no? Aumenta toda una ideología neoliberal de que hay que esforzarse, de que hay que dar lo mejor de sí misma, de que tú misma eres un producto, y en paralelo aumenta la violencia hacia las personas gordas porque nuestro cuerpo no se corresponde con ese ideal. Me he cansado de ir a las tiendas de los centros comerciales para ver si hay talla de pantalón. Y la verdad es que en el único sitio donde yo me siento cómoda comprándome un pantalón es el mercado. Sí, claro. Yo siempre he comprado en el mercado. De hecho, de adolescente recuerdo que el único sitio donde yo podía comprar pantalones o camisetas era en el mercado. Ahora han aparecido como tiendas terroríficas, mazo caras. Mazo caras, y luego están las tiendas de internet que tienen talla grande, pero que también hay que intentar no consumir en ellas, por favor. ¿no? O sea, Chain no.
Claro, claro. Entonces, ¿dónde nos compramos la ropa? Yo también me he cansado de ir a tiendas físicas, pero creo que tenemos que ir que tenemos que ir a poner reclamaciones, por ejemplo. ¡Oh, qué buena idea! Yo pienso mucho que el problema de las personas gordas es que el mundo está diseñado para que no quepamos, no que estemos gordas. Yo cuando descubrí esto a mí me cambió la vida. O sea, si yo no quepo en un pantalón no es porque yo tenga un problema, es que una persona que ha diseñado un pantalón en el que no cabemos la mayoría, pues es que está haciendo mal su trabajo. Y yo desde que entendí eso, pues me dedico a ir quejándome y poniendo quejas o sea, yo pienso, una silla, no cabemos en la silla, pues ¿quién narices diseña una silla en la que no quepamos la gente? Una persona que hace mal su trabajo. Tips de Lara Gil contra la gordofobia. Poner hojas de reclamaciones en las tiendas. Esto en el bloque Gorde, que es el colectivo en el que milito, uno de los colectivos, hicimos una gincana el año pasado, aprovechando el 6 de mayo, el Día en contra de las dietas, y en el que hacíamos pequeñas acciones en contra de la gordofobia, que son mucho más empoderadoras que mirarte al espejo y decirte que te quieres. Y, claro, y una de ellas era ir a las tiendas y si alguna de nosotras no nos cabía la ropa, poner una hoja de reclamaciones, porque esa tienda tiene un problema y es que está haciendo mal la ropa. O con las sillas, esto con el podcast, con Cristina lo hemos trabajado un montón. ¿Quién hace mal su trabajo para que no quepamos en las sillas? Si tú te has estudiado una carrera de diseño y te han contratado para que diseñes una silla y no cabemos, yo si hago mal mi trabajo me despiden, Silvia, Ya. ¿sabes? Es que yo creo que hay que cambiar el chip. En el médico me tienes que atender y si no tienes el material necesario para atenderme, pues tendré que ir a poner una hoja de reclamaciones. Y si me vas a tratar mal, tendré que ir acompañada con alguien para que me defienda. Me encanta. Joder, me gusta llamarte de vez en cuando, de hecho lo hago. Ay, sí, a veces apareces así como, no puedo más, Lara. Lara, no puedo, perdona Lara, es que no puedo más porque me fríen en los comentarios de Al Lío. Claro. Llamándome gorda ballena, o sea, como mil cosas que no me interesan. Y te quería preguntar por una cosa o por una idea que sí que te he escuchado hablar en el teatro. En el podcast en directo que hacéis en el Teatro del Barrio, que no sé cuándo volveréis, pero espero que pronto, como que está muy relacionada la gordofobia con el racismo, ¿no? Y esta idea a mí me dejó en plan, ah, claro. Sí, o sea, esto yo lo descubrí y lo descubrí con Cristina gracias a compañeras activistas gordas y racializadas que nos abrieron los ojos y que me hicieron ver mi propio privilegio blanco, o sea, como... Creo que claramente la gordofobia tiene mucho que ver, bueno, casi todo que ver con un proyecto de cuerpo y de civilización que empieza en la colonización y que siempre se habla de que es blanco, pero es delgado. Es que la delgadez es blanca. O sea, eso cuando yo lo entendí, y vamos, y aquí tengo que decir los nombres de mis compañeras, ¿no? De Lucrecia, de Gabriela, claro, o sea, es que hay compañeras diciéndolo y esto es a quien tenemos que escuchar. De hecho, Lucre, ¿no? Tiene todo un trabajo en torno a la animalidad, cómo se usa lo animal con lo racial. Y con lo gordo, ¿no? Como que al final hay algo del cuerpo que desborda, esto es lo que he entendido yo de las compis, que vamos, animo a que las escuchen a ellas antes que a mí 1000 veces, pero yo he entendido que hay un vínculo con lo salvaje, porque cuando tú un cuerpo lo llevas hacia lo salvaje lo puedes dominar. Y eso es un ejercicio que empezó en la colonización. O sea, la excusa que se dio, esto lo dice Cristina, ¿no? en el show siempre, la excusa que se dio para hacer esa masacre durante la colonización es que eran salvajes y había que dominarlos. ¿Y qué somos las personas gordas? Vacas, ¿no? Ballenas, animales. Somos seres indómitos, la grasa nos desborda y entonces esa es la excusa que legitima a la sociedad para hacer con nosotras verdaderas atrocidades, la verdad. La verdad es que me ha impactado estas últimas semanas escuchándote hablar del libro. Y bueno, cuando me enteré que habías sufrido, no sé si quieres que lo diga así, no sé muy bien. Creo que es verdad que es un sufrimiento, está bien que hablemos de sufrimiento. Habías sufrido una cirugía bariátrica, ¿se llama así? Sí. Me quedé impactada, ¿sabes? Como, hostia, porque sí que en algún momento pasa por tu mente, de repente en plan, ay, si yo tuviera dinero me pondría el balón gástrico, ay, si yo tuviera dinero, no, bueno, yo qué sé, las pobres decimos, o se resolverían todos mis problemas. Creo que en algún momento de mi vida lo he pensado en plan, si estuviera delgada,
igual tendría más curro, funcionaría mejor no sé, no este programa, pero igual, no sé, sería rica. Si estuviera delgada, estaría rica, ya está. Claro. Bueno, es que yo creo que las cirugías bariátricas, también a mí me gusta llamarlas con una palabra mucho más dura, pero que también es real, que es mutilación, ¿no? Este tipo de mutilaciones... Totalmente reales. O sea, son mutilaciones consentidas, financiadas por el Estado, con nuestros impuestos, que esto es algo que es importante cómo usamos el lenguaje, ¿no? Yo en el libro hablo de que lo llamamos cirugía bariátrica, pero ¿qué significa cirugía bariátrica? No significa nada, es una palabra que no significa nada y que por eso es fácil usarla, porque si la llamamos lo que es una mutilación, una amputación de un órgano sano, entonces como sociedad nos asustaríamos. Diríamos, esto no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, somos muchas las personas, en España se realizan muchísimas, miles de operaciones, y la idea nos viene no porque sea una idea innata, es que nos lo proponen, o sea, el mundo nos dice que nuestra vida va a ser mejor cuando adelgacemos, y el mundo nos dice que es mejor mutilarte, amputar tu sistema digestivo antes que ser una persona gorda. Y entonces hay una parte que es verdad. Yo en el libro lo digo y soy muy honesta, hay una parte en la que yo cuando me operé empecé a vivir de otra manera, empecé a tener acceso a ese mundo delgado del que me hablaban. ¿Sí? Claro, porque yo adelgacé y a mí el mundo cambió. Cuando yo adelgacé mi mundo cambió. La gente era más amable conmigo, de repente ligaba, de repente accedía a trabajos a los que no podía acceder antes. Yo antes de operarme solo había trabajado de teleoperadora. Después de operarme empecé a trabajar de dependienta, algo muy habitual en mi barrio, es lo que hacíamos todas. Pero el mundo cambia, pero no es que mi vida fuera mejor porque al yo adelgazar algo en mí cambiara, es que el mundo cambió. Y esto es como muy importante. Cambió contigo. Claro, entonces yo luego han ido apareciendo un montón de problemas, porque esto está claro, si tú mutilas un órgano sano, vas a vivir con un montón de problemas. O sea, la magia no existe. Entonces, yo con el libro también quería dejar claro que a quien se le esté pasando por la cabeza, que investigue bien, porque no se adelgaza gratis. De hecho, no se adelgaza, que esto es algo que nadie te cuenta, porque es que después de este tipo de operaciones muchas veces engordamos. Yo soy un ejemplo de ello, ¿no? Yo soy una persona que después de la operación adelgazo y vuelvo a engordar, como un porcentaje muy alto, y esto los estudios lo demuestran. Sin embargo, vivimos una ficción delgada, en la que solo mostramos el mundo cuando adelgazas, pero no mostramos que luego vuelves a engordar con un montón de problemas de salud. Has contado la falta de vitaminas, de minerales, ¿no? Claro, hay un montón de consecuencias muy duras, ¿eh? Estamos hablando caída de cabello, rotura de dientes, fragilidad de huesos, anemia permanente, déficit vitamínicos, deshidrataciones, vómitos, y esos son los normales con los que convivimos la mayoría, pero luego hay complicaciones que a medio y largo plazo surgen. Yo sé que mi calidad de vida es mucho menor y que vivo con unas secuelas físicas que no tienen el resto de gente de mi edad, por ejemplo. Te puedo preguntar, o es un spoiler, si es un spoiler no lo digas, ¿vale? ¿Qué te llevó a operarte siendo, bueno, tan joven, no? Pues el libro es un ejercicio por responder a esa pregunta, porque yo soy activista gorda y mutilé mis órganos para adelgazar, y yo vivo con esta contradicción. Bueno, cada una vive con las suyas y yo quería entenderme. Yo quería entender por qué lo hice. Y creo que son 200 páginas explicando por qué lo hice, ¿no? Porque al final es una explicación que... Me muero por leérmelo. Yo creo que te va a gustar, pero yo creo que hay un capítulo que es el capítulo en el que yo, mientras lo escribo, lo entiendo y descubro por qué es. Y creo que lo hice por miedo. Lo hice porque nos metieron mucho miedo. A mi familia, todo el mundo alrededor le decían que si yo no adelgazaba, lo que me iba a pasar era terrible. Y pongo ejemplos concretos en el libro. Una tía mía me dijo, yo me acuerdo que una vez nos dijeron que se te iban a romper los tobillos, y esa imagen de ver cómo ibas caminando y te ibas a caer, o sea, se iban a romper tus tobillos, esa imagen a mí me perseguía. Y es que es terrorífico. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque pensábamos que no había otra opción. Teníamos miedo, teníamos pánico a vivir siendo gorda. Era otra época, ¿eh? O sea, no había activismo gordo. Yo sé que ahora
no lo hubiéramos hecho. Porque ahora sé, y hay mucha gente que sabemos y nos dedicamos a ir por sitios a contarlo, que se puede vivir siendo gorda, que no es verdad, que vivimos en un sistema de terror corporal. Lara, para mí eres súper necesaria en mi vida. O sea, Ay, en mi vida cariño. personal y en mi vida profesional, como eres para mí un referente, ¿sabes? A quien mirar y a quien decir, venga, ya, chao. Como, estamos poco conectadas por HDMI. Bueno, es mutuo, porque yo para mí, lo que yo aprendo contigo, eso siempre te lo he dicho, o sea, que creo que poner el cuerpo y además, como has dicho algo antes, como la claridad contando una certeza que tenemos que otra gente no tiene. Sí, yo creo que cuando eso te has dado cuenta de impacta. algo, tú sabes algo, lo sabes con certeza, sé que se puede vivir siendo gorda, sé que no es justo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero tú también en tu activismo lo tienes y entonces eso si lo tienes, tienes que contarlo, tienes Claro, totalmente. que sacarlo hacia afuera. Es una necesidad. Es una necesidad, pero yo creo que es interna, pero también es necesario hacerlo. ¿Tú recuerdas la primera vez que sentiste, porque yo he sido gorda siempre, ¿vale? Que como que tu cuerpo, como que la gente te hacía sentir que tu cuerpo estaba mal? Esto lo he sentido desde muy pequeña, porque yo siempre digo que yo vengo de una familia de personas gordas, o sea, yo soy gorda legendaria, ¿no? Como gorda histórica. Gorda histórica. De hecho, con mi madre hago mucho la broma de todo el mundo intentando entender por qué esta niña está gorda, por qué engorda, y yo digo, pues miras una foto de mi familia y ves que es que estamos gordos, que es que no tiene misterio, es que buscamos explicaciones a algo que es bastante sencillo. Existen las personas gordas igual que existen las personas delgadas, ¿sabes? Otra cosa es que las odiemos y las rechacemos, pero yo desde muy pequeña, como yo ya nací gorda, se ha medido mi cuerpo. Pero es verdad que a medida que crecía y aparecía todo este aparato médico, de esta cosa de las revisiones con la enfermera que te empiezan a pesar, ¿no? Ahí empezó a aparecer muchísima más vigilancia. Digamos que los primeros años te dejan un poco estar porque se entiende que luego vas a dar el estirón, pero cuando no das el estirón y sigues siendo gorda, ahí empezó a haber una mirada muchísimo más brutal y terrorífica. Y a mí me han controlado lo que como. Yo recuerdo desde bien pequeña que se vigilaba lo que comía, que si cogía pan para untar en el aceitito de la ensalada, ya había una mirada, ya había un Lara no. O sea, no puedes disfrutar de una cosa que no hay mayor placer que mojar el pan, el aceitillo y el vinagrillo de la ensalada. En el aliño de la ensalada, ¿no? Entonces yo eso lo he vivido desde siempre, desde siempre. No, o sea, de hecho es ahora cuando estoy... O sea, para mí operarme también fue liberarme de esa vigilancia. De hecho, empezó a pasar que todo el mundo me decía que comía poco y yo me enfadaba mucho porque era como, lleváis toda la vida diciéndome que coma poco y ahora que como poco porque no me cabe, porque he lesionado mi estómago y mi intestino, ahora todo el mundo me dice que coma mucho, que es también terrible, ¿no? O sea, como el control del cuerpo y el señalamiento del cuerpo que hay hacia nosotras. Total, total. Te quería preguntar, como para que la gente que nos vea, cómo poder sostenerse, ¿no? Y esto que lo hablo en un grupo así como de WhatsApp que tenemos, ya conoces a mi colega Kat, en plan, como me voy al súper, huelo suavizantes, en plan drogaína, yo que sé, me echo perfume, ¿no? Porque como salir al escenario, como tú haces igual, o como salir a... como muy... como que sin pedir permiso. Sí, como ¿no? salir al escenario, salir en la tele, exponerse tanto, como que al final te afecta porque están todo el rato en plan, gorda, ja, ballena, tú, tasco, ¿no? Como además aquí en este programa como me llaman come gambas, como, ¿sabes? O sea, como cosas así, ¿no? Entonces... Sí. A la gente que nos ve yo creo que también le pasarán estas cosas, a la gente gorda que nos ve. Entonces, como que te quería preguntar, ¿qué les dirías tú para sostenerse esos días? Sobre todo ahora de verano, que el cuerpo se expone tanto también, y dices, joder, es que no me voy a poner este bañador, un pantalón corto no me voy a poner, porque, ¿sabes? O sea, yo no tengo fórmulas mágicas y a mí no me ha... Pero podemos que pensarlas. Que se lean el libro. Bueno, creo que leerse el libro primero. puede estar guay, porque sí que en el libro yo sí que tengo una revelación que es que no estaba mejor cuando era delgada.
Eso lo tengo Spoiler. claro. Es que yo eso lo tengo claro. Igual que yo con mi conciencia de clase también tengo claro que no son más felices los ricos. Yo creo que viven mejor y que habría que hacer un reparto de la riqueza absoluto, ¿no? Y que claramente una persona delgada vive mejor. Pero la realidad es que cuando consigues entender que el problema no está en ti y está fuera, cuando consigues entender que el problema con tu cuerpo, con ese pantalón, con ese bikini, no tiene nada que ver contigo, sino que tiene que ver con la mirada del de fuera, con la superioridad moral que tiene esta sociedad que le encanta ir decidiendo quién merece y quién no merece, ¿no? Cuando lo sacas de ti y ves que el problema está en la sociedad, yo creo que hay un cambio ahí. Y tienes que estar muy bien rodeada para mantenerlo, ¿no? Porque lo podemos hablar aquí y tenerlo muy claro, pero tú luego te vas a tu casa y te dicen un comentario gordófobo y se desmonta muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que hay dos claves, que son estar muy bien acompañada, tener claro que lo que recibimos las personas gordas es violencia y que cuando alguien que nos quiere, alguien cercano, nos insulta o nos hace un comentario, esto que se llaman las fat talks, ¿no? Que son como esas conversaciones que no es un insulto, pero de repente, claro, tener claro que eso que estamos recibiendo es violencia, lo primero. Y que igual que somos muy feministas y creemos en la autodefensa y aprendemos a defendernos del patriarcado, tenemos que defendernos de la gordofobia. Y luego, pues hacerlo acompañadas, porque una no se puede defender sola de un sistema. O sea, al sistema se le combate colectivamente, autoorganizándonos, generando estrategias y acciones políticas. Yo creo que la autoayuda sin activismo político no funciona. No te vas a querer a base de decirte que te quieres al espejo, pero si tú de repente te ves poniendo una hoja de reclamaciones con una colega, probando a ver qué pasa, esa sensación que da, ¿no? El poner el problema fuera y sacarlo de ti, eso poco a poco, agruparte, hacerte un colectivo, venirte al bloque Gorde, hacerte una asamblea, esas cosas son gotitas que al final te llenan, o sea, te llenan de potencia política, que eso es lo que necesitamos las personas gordas, no necesitamos autoamor ni autoestima, no. Necesitamos potencia política, pasar a la acción, ser sujetos políticos que se rebelan frente a la opresión que vivimos. Entonces, esa es la clave, yo creo, para sentirnos mejor, ver toda nuestra potencia política frente a este sistema racista y capitalista. Y gordófobo, totalmente de acuerdo. ¿Crees que un sindicato como CGT puede contribuir de alguna manera a terminar con la gordofobia? Yo te agradezco, en plan, habernos hecho cambiar la mirada sobre las sillas. Yo creo que por supuesto un sindicato además como este puede contribuir. Creo que se puede contribuir desde todas las partes, porque además las transformaciones sociales no nacen de un solo lugar. Entonces hay que entender que la gordofobia es un sistema de opresión, es una forma de estructurar la vida, tiene una ideología implícita. Tiene una relación directa con el capitalismo, con el racismo, con el heteropatriarcado. Entonces, desde cada sitio, desde el sindicato, desde la asamblea, ¿no? Desde el centro social, las acciones que se hacen pueden mirar hacia las personas gordas y mirar hacia el terror corporal, porque la gordofobia es terrorismo corporal. Es terror. Entonces, mirar hacia el terror corporal y generar herramientas para acabar con él es caminar hacia la liberación y la emancipación de los cuerpos. Claro que un sindicato puede hacer, mirando a diferentes ámbitos, como mirando hacia lo laboral. ¿Cómo vivimos el mundo laboral las personas gordas? Nadie mira hacia ahí y es terrorífico nuestra situación, ¿no? O sea, es una situación de muchísima desigualdad, por ejemplo, pero mirando cómo son las sillas de tu local, por supuesto, y mirando, hablan las personas gordas igual cuando tenéis una reunión, cuando hay una asamblea, ocupan la palabra de la misma manera. Igual que lo estamos aprendiendo con los feminismos, pues lo podemos empezar a incorporar también con el activismo antigordofobia. Totalmente de acuerdo. Ahí dejas un tip mazo guapo para estos anarcomachos de CGT que se lo aprenden. Además, ya hemos cambiado las sillas, estoy muy contenta por eso. Qué Muchas bien. gracias. Me alegro un montón. Y hay una cosa que seguro que los anarcomachos de CGT hacen, porque lo hacen todos los hombres de izquierdas con los que me encuentro, que es preocuparse por la salud y hablar de la alimentación, del derecho a la alimentación sana, el derecho a la alimentación saludable.
que yo estoy muy a favor de que todo el mundo podamos acceder a una comida saludable, pero no es necesario vincularlo con el peso. Totalmente de acuerdo. Esto que se lo empiecen a mirar ya, porque puedes defender la seguridad, la soberanía alimentaria, puedes defender los territorios, el acceso a los alimentos sin que destrocen los territorios, que sean sanos, sin hacer referencia a si estos engordan o no. Y podemos ser gordas y vegetarianas también, por favor. Bueno, y veganas. Y veganas, o sea, no tiene que ver con... No, es que comer mal, come mal todo el mundo. O sea, el mito de que las personas gordas lo somos porque comemos mal, yo siempre digo, así como para acabar, que las personas gordas somos gordas, no tontas. Quiero decir, que saber comer, o sea, todo el mundo sabe qué hay que hacer para comer bien o mal, ¿no? O sea, que eso es bastante sencillo, que por qué comemos lo que comemos depende de un montón de factores, y por qué somos gordas, pues también. Y igual que no le gusta aquí a nadie la policía, pues vamos a dejar de jugar a ser policías de los cuerpos, ¿no? Ahí está, muy bien, me ha encantado esto, me quedo con esto. ¿Qué? Se nos olvida. Lara, mil gracias, espero que te vaya muy bien, que volváis al teatro, que volváis a hacer el podcast, que os echo de menos, que se compren el libro, Manual para romper un cuerpo. Yo me lo voy a leer ya, en plan estos días, te escribiré. Ay, muy bien. Gracias por venir. Nos vemos el próximo domingo aquí en Al Lío. Gracias.